empezando recién. Ya, listo. Ya. Hola, buenas tardes. Estamos en una sesión más de las redes de bibliotecas populares. Estamos presentando hoy día la agenda oculta de los derechos humanos en Chile. Tenemos algunos invitados. Nos falta uno, Joel, pero esperamos que se nos una pronto. Eh, los invitados presentes son, eh, por un lado tenemos a Lilith, que es, ahora llegó Joel, bien. Tenemos a Lilith que se autodefine como cahuinadora. Nos va a explicar después a qué se refiere con este tema. Ella está acá representando fundamentalmente la disidencia sexual y va a ver el tema de derechos humanos desde esa perspectiva. Eh, Isaac Fuentealba, que es otro de nuestros invitados, vocero de la Mesa Social de la Infancia, también tiene harto que decir respecto a ese tema. Y tenemos a Joel, que está trabajando con el tema de las termoeléctricas, fundamentalmente, entiendo. Y vamos a ver esa parte. A ver, entonces, lo primero que yo quería plantearles es un tema súper global, y que quiero que cada uno, si me puede eh, conversar un poco sobre esto. eh, Cuando uno habla de derechos humanos, particularmente en Chile, uno tiene que ver algunos detalles. Los derechos humanos eh, son una cosa que existe realmente. ¿Podemos decir que existen derechos humanos en las distintas áreas? ¿O los derechos humanos son más bien una especie de un signo, una señal, un apunte hacia algún lado que nos señala una especie de utopía que deberíamos alcanzar en algún momento indeterminado de la historia? O a lo mejor es solamente una imaginación que tenemos, un sueño como los unicornios rosados o algo por el estilo, un viejito pascuero. Eh, entonces, para ustedes, los derechos humanos en el área específica donde están trabajando, en estas tres figuras que yo les acabo de tirar, ¿dónde creen que están colocados los derechos humanos específicamente? Partimos con Isaac, que ya lleva más acá. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, un gusto poder compartir y hablar acerca de algo tan importante como son los derechos humanos. Los derechos humanos existen al momento de que nosotros nacemos. Los derechos humanos son inherentes a las personas, y los derechos humanos también existen en letra y papel. Son tratados, ¿verdad?, que los estados que firman estas convenciones están obligados a legislar y a respetarlo. Yo diferenciaría un poco sobre si los derechos humanos existen a si los derechos humanos son respetados o no. Creo que ahí está como la gran diferencia. Negar los derechos humanos sería una actitud negacionista también. Decir los derechos humanos no existen, es una quimera, es una fantasía. Yo soy un convencido y creo que la gente también con la que trabajo también pensamos lo mismo. Los derechos humanos existen por ser nosotros personas humanas. Existen también dentro de la ley, existen en papel, lápiz, pero el desafío es justamente respetar esos derechos humanos. Así que yo diferenciaría ahí la pregunta. ¿Existen? Sí. ¿Son respetados? Relativo. Depende del contexto. Ya. Lilith, ¿qué nos puedes decir? Sí, yo creo que me parece importante quizás primero evidenciar que no estamos ni todas ni todos en igualdad de condiciones, como por algunos elementos un poquito importantes como, qué sé yo, clase social, la raza, etc. Lo digo porque cuando se habla acerca de lo que últimamente se ha como caracterizado como las disidencias sexuales, creo que
tampoco es que sean como disidencias sexuales a secas, como no es lo mismo como ser un Ignacio Cayumán, quien fue un chiquillo trans mapuche, transmasculino mapuche, quien fue arrestado, detenido por carabineros en plena revuelta. Y lo que describe Ignacio es que además de tratarlo de alguien que se creía, que parece que era mujer, pero que se creía hombre y que había que enseñarle que era hombre, que era mujer. Además, hubo una serie de elementos que daban cuenta de cómo no era solo lo que molestaba lo que alguien podría llamar su identidad lésbica, sino que fuera mapuche. Entonces yo creo que ese es un primer elemento. Y dicho eso, creo que no todas ni todos, y por qué no decirlo todes, y también todes como con X, nos enfrentamos o afrontamos de igual manera a aquellos llamados derechos humanos. Porque, bueno, no estamos en igualdad de condiciones, habitamos territorios distintos, porque las redes de apoyo no son las mismas en todos los lugares, porque no hay acceso a la información, porque abiertamente se nos ha negado a muchas y a muchos en algún momento la información. Y porque también creo entra ahí el otro detalle, que es lo que al parecer nos constituye disidentes sexuales o de la diversidad sexual, es que somos eso, lo otro. En este paradigma del mundo del uno, donde hay un sujeto que se enuncia y es el que puede fundar, ahí no existimos. Entonces, cuando hablamos de esos derechos humanos, creo que siempre es importante hacer la problematización desde cuáles son las herramientas que están permitiendo construir aquello de los derechos humanos y cuánto de participación tenemos o no tenemos abiertamente ese grupo de otras otredades. Interesante. A ver, bien. Joel, ¿qué opinas de esto? Sí, mira, yo coincido también con la idea que en realidad los derechos humanos, más allá de los ámbitos normativos que lo estipulan, que se establecen convenios internacionales que en teoría debiesen resguardar los derechos humanos, y además donde se coloca el papel de los estados como figuras garantes del cumplimiento de estos derechos humanos, en estricto rigor, si lo contextualizamos en la realidad nuestra, chilena, existe una serie de figuras normativas y legales que son absolutamente contraproducentes con el resguardo de los derechos humanos, ya sea por omisión o ya sea también porque se privilegian derechos que, por otro lado, entran en colisión con, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Entonces, efectivamente los derechos humanos existen, pero lamentablemente en este país, donde las cosas en realidad parecen muy difusas, terminan siendo, la reivindicación por el cumplimiento de estos derechos terminan siendo materia interpretativa de los tribunales, donde muchas veces los tribunales tienen que sopesar qué es lo que se privilegia, si el derecho al emprendimiento económico, si el derecho a la propiedad privada, o el derecho a la libre expresión, o el derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Por lo tanto, efectivamente, lo que nosotros hemos visto durante los últimos años en este país, un país donde sus derechos esenciales y fundamentales siempre entran en colisión con otros derechos que están garantizados en la Constitución y que no necesariamente son derechos prioritarios, como por ejemplo el derecho a la propiedad privada. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos justamente de los derechos humanos, estamos hablando de la necesidad de volver a instalar sobre la mesa nuevos elementos normativos, nuevos elementos jurídicos y una estructura estatal que de alguna u otra forma dé cuenta de que como ciudadanos podemos tener la confianza en un Estado que sea garante de derechos. Y nosotros lo que vemos hoy día de norte a sur en las distintas zonas de sacrificio es justamente la ausencia de este Estado, o más bien la presencia de un Estado
que ha sido absolutamente complaciente con los derechos de unos pocos, que son, por lo general, quienes manejan el poder económico o industrial de este país. ¿Puedo? Sí, dale, sí. Me parece súper interesante, de hecho concuerdo mucho con Joel y Lilith en el sentido de que aquí hay una ausencia del Estado como figura garante de los derechos humanos. Que ahí nos replantea justamente a la pregunta inicial, ¿cierto? Donde dividíamos justamente la existencia o no de los derechos humanos versus el cumplimiento o no. Por eso es súper importante que nos vayamos educando en el sentido de entender que las convenciones, los tratados internacionales que tienen que ver con los derechos humanos de los diferentes grupos o sectores, son solamente eso, son, por decirlo de una forma, declaración de principios. ¿Ya? Ahora, los estados que ratifican esos convenios, esos tratados, tienen la obligación de establecer marcos regulatorios para que esos principios que están declarados en las convenciones internacionales sean efectivas y se lleven a cabo. Ese es como el concepto que se conoce muchas veces como ley marco. ¿Ya? Ley marco que se está, por ejemplo, ahora yo te mencionaba antes de empezar el programa, nosotros estamos trabajando mucho para levantar nuevamente la discusión acerca de la ley de garantía de la niñez, que fue vetada justamente por Sebastián Piñera hace un mes atrás. Y muchas veces preguntan, pero ¿por qué una ley de garantía si ya está los derechos del niño? ¿Ya? Y ahí es cuando uno tiene que explicar que efectivamente existen estas convenciones internacionales, pero tal como decía muy bien Joel, el Estado tiene que ser garante de esos derechos que están declarados. ¿Y cómo se hace garante? Mediante marco regulatorio, ¿verdad? Ante leyes que deben ser cumplidas. Porque si bien es cierto, Chile, voy a poner el caso de Chile solamente, ratifica convenios internacionales, pero sinceramente, si no los cumple, prácticamente no les pasa nada. ¿Ya? No es que más allá de, no sé, por ejemplo, vuelvo al caso de los niños, que es el que más manejo yo, la UNICEF declaró el 2019 de que en el diciembre de 2019 que el Servicio Nacional de Menores, el CENAME, viola, no vulnera, sino que viola los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y instaba a el Estado de Chile a avanzar en la ley de garantía de la niñez, que ya lleva 5 años en el Congreso estancado. Y vemos que el presidente no solamente no hizo caso, sino que además vetó la ley que justamente estaba para garantizar esos derechos que la UNICEF estaba diciendo que estaban siendo violentados, o sea, violados. Y más allá de hacer un documento de, oye, aquí Chile está pasando esto, ojo, no es mucho lo que los organismos internacionales pueden hacer. Por eso es que siempre se insta a que los países tengan estos marcos regulatorios. Estoy pensando, y perdón que me extenda, en lo que pasa con el agua, ¿cierto? O sea, somos el único país donde el agua es privatizada y uno ve que es parte de los derechos humanos el disfrute del agua, ¿cierto? Pero acá en Chile está privatizada. Tienen dueños individuales, seres, que son dueños del agua, ni siquiera dueños del acceso al agua, sino que son dueños, tienen el patrimonio individual frente a esa agua, y eso es un caso único que sucede solamente en Chile. A ver, quiero poner un tema, porque estábamos viendo esto de qué son los derechos humanos en los distintos ámbitos. Les voy a leer el artículo 1. El artículo 1, miren. Y después me dicen si esto es sólido o es papel mojado. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 1 de la Carta de Derechos Humanos. Lili, cuéntenos, ¿qué le parece el tema? Este artículo. En junio de este año, un chiquillo fue torturado por 4 chicos
bueno, una chiquilla también, se definían a sí mismos como neonazis. Bueno, fueron así identificados. Uno, de hecho, era un menor de edad. Compartían una ocupa. Lo torturaron porque este chico, que tenía 29 años, les dijo que era bisexual. Como una cosa. Y lo desnudaron y lo ataron a un palo, amenazándolo constantemente con la violación, que como sabemos es colectiva. Violación típica a lesbianas, fundamentalmente. No lo sometieron a violación, pero sí a una serie de agresiones y vejámenes físicos, podríamos decir que psicológicos y emocionales. Estas agresiones tienen un patrón común con todas las agresiones que fueron registradas por tanto el primer como el segundo reporte de disidencias sexuales acá en Chile, que fue elaborado por una serie de académicos y académicas y personas activistas, pero que podría caracterizarse como las disidencias sexuales o diversidad sexual. Y el patrón común que encontraron es que esta agresión que yo describía muy sucintamente y de manera muy superficial, si algo tiene en común con las agresiones por parte de la policía a personas, por ponerlo de algún modo, no heterosexuales, es que actuaban en grupo. O sea, estos chicos también actuaron en grupo para torturar a este chiquillo, ahí amarrándolo al palo, y todos los más de 62 casos que fueron registrados por este informe, este reporte, da cuenta de todos implicó, ya sea por comentarios, por burlas, por maltrato físico directamente, por algún tipo de violencia y tortura sexual en contra de estas 62 personas que están ahí registradas en este informe. Todos tuvieron que enfrentarse a un grupo, ya fuera de carabineros, ya fuera de policías de la PDI, etcétera. Como siempre estuvo bueno. Digo esto porque estos chicos identificados como neonazis no eran carabineros precisamente, no eran parte de la PDI, digo, no eran funcionarios de la institución represiva, ninguna, no, eran personas civiles. Y lo planteo porque hay una foto que es muy importante, o al menos lo ha sido muy importante para algunos y algunas, que es una chiquilla que aparecía con un cartel durante los primeros días de la revuelta, que decía, las trans siempre hemos estado en estado de emergencia. Porque esta situación que ahora se ha agravado, esta situación, es decir, estado policial que enfrentamos, se ha agravado con la pandemia, que de pronto, si una sale sin permiso, claro, una tiene que tener mucho cuidado y tiene el constante susto de que te agarre el milico sin el permiso. Bien, ese terror, y esto lo conversábamos con algunos seres con quienes hacemos ahí algunas instancias grupales, ya lo hemos sentido antes. No lo empezamos a sentir cuando el 18 de octubre estalla, o cuando nos dijeron que iban a salir nuevamente los milicos a las calles para resguardarnos. Este terror lo hemos sentido desde que decidimos llevar de manera más evidente nuestras existencias. Entonces, cuando tú, claro, lees este artículo, es imposible de aplicar a lo que yo les comentaba antes para estas otras otredades. Porque si, como Ignacio Cayupán, que no era solo un chico trans, era mapuche, o sea, ya habitaba en una zona, era mapuche y ya por eso implicaba discriminación. Lo otro, pero dentro de eso otro hay otredades. O sea, ser mapuche, trans y pobre es otra otredad, de la otredad que ya se configura ahí. Y en ese contexto yo creo que podría decir entonces que
que me parece que no se estaría cumpliendo el artículo. Joel, en el terreno medioambiental, ¿cómo ves esto de la igualdad, esta aspiración decimonónica tan, ¿cómo se puede decir? Tan positiva de la igualdad? ¿Cómo lo ves en el terreno ambiental? Mira, yo creo que en nuestro país básicamente eso se aplica de manera absolutamente declarativa. La justicia ambiental hoy día no está garantizada en nuestro país. Y justamente yo me atrevo a decir que el modelo de desarrollo que está instalado en Chile, justamente lo que hace es develar los niveles de brutal inequidad que vive nuestro país. Hoy día prácticamente todas las comunas, todos los territorios que son polos de desarrollo industrial, energético, minero, forestal, hoy día que son los polos del desarrollo económico de nuestro país, son las comunas más degradadas en su calidad de vida. Por lo tanto, hoy día tenemos un modelo de desarrollo que para poder nutrir la matriz económica de nuestro país se sustenta principalmente en que existan zonas de sacrificio. Se sustenta en que se inocule el cáncer en la población que vive ahí, que se le contamine las aguas, que se les contamine el aire, la tierra. Fíjate que ya llevamos 2 años de esta tremenda contaminación que se vivió en la bahía de Puchuncaví y Quintero y todavía no hay compromisos concretos del Estado de Chile para poder describir mínimamente de dónde provinieron los gases que contaminaron a miles de personas y también el tipo de material químico que estaba volátil. Estamos hablando de que a 1 año del fallo de la Corte Suprema que obligaba al Estado de Chile a tomar carta en el asunto, todavía no hay medidas concretas. Por lo tanto, cuando tú ves el mapeo de nuestro país, donde es uno de los países que tiene mayor cantidad de conflictos socioambientales en nuestro continente, lo que tú ves es justamente un abandono de las comunidades para privilegiar un modelo de desarrollo económico que es absolutamente insostenible, ¿ya? Y desde ahí la verdad es que no hay que escarbar demasiado para ver testimonios brutales. 28 termoeléctricas concentradas en 6 comunas. 6 comunas que si tú las ves, si tú las visitas, en realidad existe una degradación tremenda en la calidad de vida, degradación de las pequeñas economías que quizás antes de la instalación de estas termoeléctricas fueron el motor pujante de los pequeños micromodelos de desarrollo locales. Se destruyeron, se desbarataron. Del nivel de enfermedades, de distintas patologías que existe ahí. El patrimonio natural, cultural, fue absolutamente devastado por privilegiar estos motores, estos polos de desarrollo industrial, que muchos de ellos pertenecen a empresas internacionales como ASGNL, como ENGIE, como Enel. Por lo tanto, lo que estamos viendo justamente es que hoy día la crisis socioambiental que vive nuestro país, porque nuestro país es una zona de sacrificio, lo que deja en evidencia justamente es la profunda inequidad, pero es una inequidad no casual, no azarosa, es una inequidad intencionada, porque el Estado sabe que para poder generar plataformas de desarrollo económico que sean funcionales a los intereses de las oligarquías o de las empresas transnacionales, necesita depredar. Necesita inocular el cáncer en las comunidades de la zona de sacrificio. Por lo tanto, de verdad que desde el mundo socioambiental creemos que es tremendamente relevante instalar en los criterios de justicia ambiental y además instalar la premisa de que la naturaleza también sea considerada un sujeto de derechos y que la acción del ser humano sea una acción en armonía y de sustentabilidad con la naturaleza. Porque de verdad que ningún derecho puede ser consagrado si el derecho al medio ambiente es vulnerado. Sí. A ver, parece que empezamos a topar con algunas constantes. Existe una cierta lógica dentro del tema de derechos humanos que tiene que ver con, podríamos decirlo, con un mejor vivir en general. Y el tener que tomar ciertas definiciones, ciertas posiciones frente a eso.
pero parece ser, y ahí entramos al otro lado del tema de hoy, eh, parece ser que aquí hay ¿por qué uno podría pensar que el Estado en Chile eh, parece ser que en el terreno de los niños, de la infancia, se equivoca? Parece ser que el Estado en el área, o sea, si fuera muy bien pensado, en el área ambiental también se equivoca. Parece ser que en el Estado, en el terreno de las minorías sexuales, las disidencias, también se equivoca. Parece que este Estado se equivoca sistemáticamente. Parece que este Estado, porque una vez uno puede decir un error, pero esto ya empieza a marcar como una especie de pauta, un modelo, un patrón. Y en ese sentido, el tema de lo que se ve como una especie de agenda oculta, de una cierta necesidad, una cierta compulsión del Estado, o del gobierno y del Estado, del poder, del grupo de poder, de generar ciertas cosas. En ese sentido, en el tema de la infancia, Isaac, yo te preguntaría directamente, ¿cómo lo ven ustedes? Ustedes tienen hay una problemática ahí que se enfrenta al Estado y al gobierno en general, y este Estado y este gobierno da una respuesta. Esto ha sido más o menos, o sea, esto no es una cosa como se ha descubierto a partir del 18 de octubre, esto no es una cosa de los últimos años, esto viene de antes. Eso. Sí, sí. Bueno, primero que todo, me gustaría aclarar que los derechos humanos no buscan mejorar la calidad de la vida de las personas, sino que solamente lo que es justo, ¿ya? Las medidas anexas a que puedan tomar los estados a las declaraciones de derechos humanos va mejorando ese piso mínimo. Ya, ese es como un alcance. Yo creo que el gran problema que hay acá en Chile es el excesivo presidencialismo en el que nosotros estamos sujetos, donde no se logra distinguir Estado y gobierno, que es algo sumamente preocupante, porque de hecho cuando hablamos, incluso las personas en diferentes espacios de opinión, hablamos del Estado y del gobierno como si fuera lo mismo. Y la verdad es que la garantía de los derechos humanos, tanto medioambientales, disidencia, infancia, tercera edad, etcétera, todo tiene que ir a nivel de Estado amarrado y que no esté sujeto a la voluntad política del gobierno de turno. Porque claramente los gobiernos de turno, sobre todo en este sistema excesivamente presidencialista, y que espero que en esta nueva constitución podamos terminar eso, obedece muchas veces a intereses creados que no velan por el sentido de Estado. En el caso de la infancia, ningún gobierno, absolutamente ninguno, ha tenido a la infancia como prioridad. Ninguno. Ni Sebastián Piñera, y claramente, ¿por qué produce más ruido en este gobierno? Porque este gobierno anunció a los cuatro vientos que este era el gobierno de los niños primero. El día que Sebastián Piñera, el 11 de marzo, cuando jura, ¿verdad? Por su gobierno, él hace una conferencia de prensa el mismo día, por la tarde, con una parafernalia de niños y niñas detrás de su espalda, diciendo que en este gobierno los niños estaban en el centro del corazón de su gobierno, cosa que después descubrimos que también pasaba con la clase media, después con la mujer, o sea, parece que Piñera tiene un corazón gigante porque está todo en el corazón de él en el centro. Y lo que sucede es realmente, yo me atrevería a decir, perverso. Si yo pudiera decir algún adjetivo para Piñera frente a la temática de infancia, lo que hizo para mí es algo asqueroso. ¿Qué es lo que sucedió? Chile al momento de firmar el convenio de los derechos de la infancia en el año 1990, se compromete a establecer un marco legal, lo que hablaba antes, para que sean efectivos, ya sean vinculantes estos derechos, o sea, que estén obligados a cumplirlos. Se hizo el loco Erwin, se hizo el loco Frey, se hizo el loco Lagos, se hizo loco Bachelet 1, se hizo loco Piñera 1, Bachelet 2, en el año 2015, convoca a niños, niñas y adolescentes también en un consejo consultivo donde participaron cerca de 800.000 niños a lo largo de todo el país.
y se dio impulso a esta ley de garantías de la niñez. ¿Qué es lo que establecía esta ley de garantías de la niñez? Todos aquellos derechos del niño, niña y adolescente que fueran garantizados mediante marco regulatorio y nuevas instituciones, que es lo que se conoce como el nuevo CENAPE, ¿ya? Eso entró al Congreso, le hicieron más de 500 observaciones los diputados, 500. Pensemos que para el tema del no más, o sea, perdón, no más AFP no, el 10%, el retiro del 10% de la AFP, se agregaron 15 solamente, 15 y eso detuvo en alrededor de 2 semanas la discusión. Aquí se agregaron 500, ¿ya? Se aprobó en la Cámara de Diputados alrededor del año 2017, pasa al Senado, y en el Senado sube y baja de urgencia la discusión. Piñera le ponía máxima urgencia, empezaba, le quitaba la urgencia, y así estuvo 2 años andando. Paralelo a eso se empieza a crear nuevas instituciones, pero sin este marco regulatorio base para que estas instituciones nuevas empiecen a funcionar. Y ahí tenemos algo tan decorativo como la Subsecretaría de la Infancia, que esta subsecretaria que anda diciendo de que poco menos que la pena de muerte es la solución para el caso de Ámbar, ¿verdad? Y que ella después también está llamando a que el Día del Niño salgamos ridículamente a aplaudir porque los niños han sido héroes, cuando aquí lo que hay que hacer es legislar. Y la subsecretaria de la Infancia, de la Niñez, perdón, llamó a los diputados y diputadas a que aceptaran el veto de Piñera, porque Piñera vetó la ley. ¿Por qué vetó la ley de garantías? La vetó hace un mes más o menos, en julio, porque sectores conservadores del Parlamento se oponen a pequeños artículos, porque son alrededor de 42 artículos que tiene la ley de garantía. Y dentro de ese artículo, por ejemplo, hay uno que habla acerca de respetar la autonomía progresiva del niño, niña y adolescente. O sea, que a medida que el niño vaya creciendo, se vaya siendo más consciente de sus derechos y lo pueda ejercer. Por ejemplo, que el adolescente pueda decidir si su género es el que su cuerpo le está fuera, es realmente es o no es. Que reciba educación sexual y afectiva desde la primera infancia de manera progresiva hasta cuarto medio. Y eso abrió un abanico de, yo diría que de alaraco, corrieron en círculo la UDI y pidió que a Piñera, a través de Pepa Hoffman, de que vetara la ley. Y recordemos que en julio el gobierno estaba bastante complicado, entonces Piñera accedió a esta fuerza política conservadora de la UDI y ingresó un veto, ¿ya? Vetó la ley. Y con llamados de la subsecretaria de la Infancia a vetar la ley, porque aquí se le estaba quitando, en el fondo, según ellos, a los padres y más la posibilidad de criar a sus niños como ellos querían, y el Estado quería como meterse en eso. ¿Qué sucedió? No logró Piñera el piso político para que este veto funcionara de inmediato, entonces fue una comisión mixta, donde el Senado y la Cámara de Diputados con su representante empezaron a estudiar la ley. Ahí se metió la Defensoría de la Niñez, donde defendió la ley, y afortunadamente la comisión mixta rechazó el veto de Piñera. Entonces, ahora la ley de garantía tiene que volver otra vez a la Cámara de Diputados. Esto va a suceder la próxima semana. La Cámara de Diputados va a tener que aprobar si aprueba o rechaza el veto, no la ley. El veto. Lo que nosotros esperamos es que la Cámara rechace el veto para que la ley vuelva de nuevo a empezar a ser legislada. O sea, esto parte de cero de nuevo. Esto es un retroceso de 5 años. Por eso yo digo que es algo perverso y asqueroso, porque estamos hablando de personas como Ámbar, donde todos los políticos dicen hemos llegado tarde nuevamente a través de sus redes sociales, pero lleva 5 años la ley durmiendo en su escritorio. Vuelve a la... Esperamos que rechacen el veto, y si empieza el veto, empieza de nuevo esta legislación, ¿ya? Entonces, eso hace mucho sentido con lo que se instala también a propósito de este programa, de hablar como de qué es lo que pasa con Piñera respecto a los derechos humanos. Lo que pasa es eso, es los derechos humanos se trivializan, los derechos humanos se tornan como algo político y no como algo inherente a la persona por el simple hecho de ser persona. Hay una pregunta que puso Ayman. Ya, esa es mi...
Aportarle mucho, perdón. Sí, pero- no, súper bien. No hay problema. Quería explicar, quería aprovechar la oportunidad porque de verdad que siento que hay que aprovechar los máximos pasos que haya para difundir esto, porque sucede ahora ya y tenemos que estar súper pendientes porque los que voten a favor del veto de Piñera son cómplices de las violaciones a los derechos humanos de niñas, niñas y adolescentes, y hay que decir las cosas como son. ¿Qué Votar día se a vota? favor, creo que es el martes o miércoles. Votar a favor del veto de Piñera es votar a favor de la violación a los derechos humanos de niños, niños y adolescentes en Chile. Y nosotros, obviamente, vamos a viralizar quienes voten a favor de ese veto y esperamos que la ciudadanía haga lo que tenga que hacer. Lili, ¿qué opinas de todo esto? ¿Tiene apagado el micrófono? Yo igual quisiera tomar un poquito también la pregunta de la Biblioteca Popular Guillermo López. Igual me permito muy pasudamente, Denis, porque yo sé que tú estás moderando, pero lo hago igual. El comentario dice, me gustaría que se refirieran a esta agenda oculta, neoliberal, que mueve a las personas como piezas de ajedrez para robustecer un sistema económico que no considera la vida de las personas como esenciales. Y termina preguntando entonces, ¿qué podemos hacer ante la constante violación a los derechos humanos? El 2015, la circular número 18, que emanó desde el Ministerio de Salud, impedía la aplicación en Chile, al menos, de un protocolo llamado el protocolo John Money, que implicaba que los doctores, bueno, médicos en realidad, decidieran si, en realidad se supone que los médicos solo podían sugerirle a los padres, en el caso de si les salía un hija, intersexual, operarlo, para que no sufriera una serie de discriminaciones, porque por supuesto el problema era de ese ser en particular y en ningún caso de una sociedad un poquito binaria, un poquito heterosexual, pero por sobre todo binaria, y que yo creo que se expresa súper bien en el debate actual del apruebo o rechazo, que no hay debate. Me parece a mí que es una falsa dicotomía y es súper peligroso que porque alguien diga que la nueva constitución no es lo suyo, de inmediato se te sitúe en el rechazo. Yo digo abiertamente, no me interesa mucho esa discusión de la Asamblea Constituyente, de hecho me parece una trampa, pero eso no me ubica en el rechazo, porque nunca he sido muy fan de Jaime Guzmán. Pero es curioso cómo esos binarismos nos ponen así. Bueno, dicho eso, ¿por qué menciono esa circular y lo que implicó? Que ha sido súper importante, porque daba cuenta de cómo los médicos y las médicas podían tutelar. ¿A quién? A los padres, al paciente, la o le paciente. Y tutelar a mí me parece que una palabra súper importante, porque, bueno, quienes han estudiado Derecho, me imagino que le conocen, Francisco de Victoria, al que han denominado el padre del Derecho Internacional. Francisco de Victoria, que era un español que llegó a estos territorios, era un conquistador, colonizador, sostuvo que los indios eran como niños, razón fundamental entonces para que los españoles los tutelaran en cuanto a la administración de lo que ellos entendían como sus bienes, y que en el fondo terminó siendo de toda la vida. Digo esto porque a propósito de la pregunta de cómo podemos hacer ante la constante violación a los derechos humanos y que la pregunta que termina luego de la reflexión de este sistema económico que no considera la vida como de las personas como esenciales, bueno, yo creo que detectar ese tutelaje para mí es fundamental, porque ahí echamos mano de cuestiones como el adultocentrismo. ¿Por qué los adultos
tienen que hablar por los niños, las niñas, las niñas. ¿Por qué la voz del niño, la niña es menos importante? ¿Por qué voces de los grupos otros son menos importantes? Y de hecho no hay voz en rigor. O sea, es mentira que hay voz, no lo hay. No lo hay a menos que nos disfracemos con los ropajes de quien puede enunciar. O sea, si yo decido tirarme a diputada y empiezo a hablar como diputada, puedo tener una mayor legitimidad, pero siendo quien soy, seguramente no. Bueno, entre paréntesis, me agrada mucho este lugar, no me interesa el otro. Y dudo en todo caso que me vaya bien. Se ha hablado del Estado. El Estado-Nación no hubiera sido posible si no hubiéramos validado, si no hubiéramos incorporado el tutelaje a nuestras vidas. La situación que enfrentamos a propósito de la llamada agenda oculta, que para mí es del todo evidente, yo creo que hay que prender los matinales y darse cuenta de cómo Lavín es el candidato de la oligarquía, cómo ya empezó la campaña de terror contra la supuesta candidatura de Jadwe, cómo el negacionismo se apodera muy profundamente de Canal 13, porque todo el mundo sabe que Libertad y Desarrollo está haciendo ahí un trabajo importante. Situación en la cual le pedimos al Estado, y yo aquí realmente invito a la problematización, le estamos pidiendo al Estado que se haga cargo una vez más de nuestras vidas. Sí, uno de los problemas es que el Estado se hace cargo. Y yo sé que aquí siempre viene, como es todo dicotómico, es como, ay, bueno, entonces tú eres promercado. No soy promercado. Y porque no creo que solo hayan dos posibilidades de existencia. La gente que habitamos de estos binarismos extraños, que las izquierdas asumen que nacieron en el 2018 al alero del Mayo feminista, la verdad que llevamos más tiempo acá del que están dispuestos y dispuestas a asumir desde su binarismo clásico. El Estado, lo otro que es el mercado como única posibilidad aparte del Estado, es parte de esa dicotomía, y ante eso yo digo, miremos las ollas comunes, miremos una serie de organizaciones populares que no están necesitando, en la acción, porque yo creo que hay que distinguir la acción con estos tintes más autogestionados en dirección hacia la autonomía, que cómo ese sujeto se puede sustentar mediante una acción que no es necesariamente autónoma. Por ejemplo, algún funcionario público que levante la olla común, porque para que ese sujeto viva necesita que el Estado le pague el dinero, pero la acción que realiza junto a otras vecinas y vecinos es autogestionada y es autónoma. O sea, si vamos a continuar poniéndonos la venda dicotómica de si no es Estado, es mercado, yo creo que estamos en un problema. Y en ese sentido, por eso es que me atrevo a problematizar esto de hay que pedirle más al Estado. O sea, el Estado nace porque hay patriarcado. O sea, ¿cómo vamos a seguir robusteciendo al Estado y en consecuencia al patriarcado? Cuando yo le nombraba el caso de este chiquillo que había sido torturado por los otros chiquillos que no eran milicos, no eran pacos. Cuando vemos y escuchamos y leemos que hay vecinos en algunos sectores que hacen esta suerte de justicia popular, que yo lo pondría bien entre comillas, porque no cualquier cosa es justicia popular, yo pediría un poquito más de respeto por las comunidades que sí están haciendo justicia popular y que la verdad están bastante alejadas de lo que se muestra, y que básicamente desnudan a cabros que, bueno, ok, les roban el celular, comprendo, rabia, porque más allá de lo material es la cuestión que se necesita para conectarte con el otro y que es súper importante, lo comprendo. Pero la humillación a la cual se les somete, o sea, y esos sujetos están sumamente permeados por esta cuestión esta cuestión policial, esta cuestión del Estado, que el papi Estado nos castiga si nos portamos mal, porque hay que recordar que firmamos un contrato.
Por eso, en la urgencia de ser buenos y buenas ciudadanas. Y quien no va a ser solo perseguido por los milicos de las calles, va a ser perseguido por los propios ciudadanos configurados ciudadanos, con deseos como ciudadanos. O sea, ese para mí es un problema. Pedirle al Estado en consecuencia es otro problema. Yo creo que no es que esté Piñera simplemente, es que seguir manteniendo una institucionalidad que desde el 2011 viene deslegitimándose, y nosotras y nosotros insistiendo en legitimarla, cuando lo que hay que hacer es, creo yo al menos, sería interesante seguir develando cómo deslegitimar esta institucionalidad y develar que el Estado, producto del patriarcado, y que acá es patriarcado colonial, y por lo tanto de la sangre derramada de muchas y muchos, sigue, no puede dar cuenta, no puede hacerse cargo realmente, no puede hacerlo, no puede, y porque además es un Estado permeado por todas estas transnacionales que le chupan y le chupan y le chupan. Eso yo creo que me interesa mencionarlo, porque en el fondo se va a Piñera, ¿cachai? En una de estas llega hasta Pamela Giles a la presidencia del 2021-2022. Pero el punto es cómo estamos dispuestas y dispuestos a seguir necesitando una representación. Porque vamos a seguir haciendo que este Estado asesino nos siga asesinando, y no solo de manera física, sino que nos siga asesinando de manera simbólica, de manera emocional, porque nos permite darnos cuenta de que podemos, a diferencia de lo que dijo Francisco de Victoria hace más de 500 años, sí nos podemos hacer cargo de nosotras y de nosotros. Entonces, bueno, yo quería decir eso, porque creo que respecto de lo que ahí dicen de la Biblioteca Popular, esto no se va a acabar. Y no se va a acabar con la salida de Piñera, porque Piñera es una parte más. Es cómo estamos funcionando como sociedad al respecto. Porque más de un 60% de personas está a favor de la pena de muerte. Yo creo que sí, hay un tema con Piñera, hay un tema con las transnacionales, hay un tema con el empresariado, hay un tema con los pacos, pero creo que hay un tema fundamentalmente en nosotras y nosotros, que al final terminamos auto-boicoteándonos. Bueno, quería decir eso. Bien, bien. A ver, Joel, respecto a este mismo tema, tratando de mantenernos dentro de este carril de esta agenda oculta de este estado burgués en el que estamos viviendo, esto también, evidentemente hay algo ahí muy potente en el tema medioambiental, porque o sea, tal vez uno de los lugares donde sea más masivo el efecto de la agenda indecible del Estado burgués. ¿Cómo lo ves tú eso? Joel. Está pensando, Mira, Joel. primero que nada, antes no podía dejar de mencionar que no deja de ser testimonial. Sí, no deja de ser testimonial que tengamos este espacio de conversación el mismo día que se formaliza al teniente coronel Claudio Crespo por el brutal atentado contra Gustavo Gatica. En 2 segundos se dispararon 48 perdigones a menos de 7 metros de distancia. Todos los fabricantes de este tipo de armamento que tienen finalidad de disuasión, digamos, entienden de que no se pueden disparar a menos de 20 o 30 metros de distancia del objetivo y nunca sobre el tercio del cuerpo hacia arriba, y que fue justamente todo lo contrario que ocurrió en el caso del brutal atentado contra Gustavo Gatica. Y que además ha mantenido a una figura incólume
inentendiblemente protegida como el general Mario Rosas, que hasta el día de hoy ocupa el mismo espacio desde que empezaron el brutal ensañamiento de Carabineros de Chile contra los manifestantes. Y me gustaría justamente detenerme en eso, porque efectivamente cuando me invitaron a hablar de la agenda oculta, claro, yo creo que también en un momento lo pensé en qué tan oculta es esta agenda, cuando el mismo gobierno está levantando y está tratando de apurar la aprobación de un proyecto de ley de modernización del Sistema Nacional de Inteligencia. Le está asignando más de 6.000 millones de pesos, además con algunas atribuciones para que el Ejecutivo además pueda inyectar más dinero para fortalecer la atribución de la Agencia Nacional de Inteligencia, de Carabineros de Chile, cambiar las funciones de gendarmería, de aduana, dándole atribuciones de persecución, seguimiento y espionaje de tanto militares como carabineros para defenderse del enemigo externo, pero lo que es más grave, del enemigo interno, ¿ya? Y esto queda a absoluto criterio de la autoridad, sobre todo entendiendo que dentro de las definiciones de este proyecto de ley tiene que ver con la defensa de lo que el Estado define como infraestructura crítica, ¿ya? Todos nosotros sabemos que hoy día esa infraestructura crítica, que es la encargada de proveer de energía, agua, gas, etcétera, hoy día está en manos de empresas privadas. Y justamente son esas mismas empresas privadas las que hoy día tienen deprivada o degradada la calidad de vida de miles de habitantes en este país. Son hoy día miles de habitantes, son cerca de 300.000 familias que hoy día no tienen acceso a agua en los sectores rurales. Hace muy poco, fue básicamente a través de un recurso de protección presentado justamente por la Defensoría de la Infancia que se logró homologar lo mínimo que estaba entendiendo la OMS como la posibilidad de tener 100 litros diarios por persona de agua, que había sido algo que se había disputado y que había sido revertido por el Ceremi de Salud para que simplemente quedaran 50 litros de agua atendiendo a la escasez hídrica profunda que se vive en algunos territorios, y nunca cuestionando que hoy día está establecido, como bien lo decía Isaac, un modelo de gestión y de administración de las aguas que le entrega el derecho de un elemento que es vital y estratégico para la supervivencia en manos de privados, que la acumulan simplemente para generar lucro a través de la agroindustria, la minería, la energética, etcétera, ¿ya? Entonces, desde ahí es que justamente hay que pensar si efectivamente es tan secreta esta agenda, y porque además, a pesar de que el proyecto de modernización del Sistema Nacional de Inteligencia está en el Parlamento hoy día siendo debatido y teniendo alguna resistencia importante por algún grupo parlamentario y por otro, obviamente, de gobierno siendo avalada, no hay que dejar de mencionar que los procesos de espionaje y de infiltración de carabineros, de las Fuerzas Armadas, en la sociedad civil, en los movimientos socioambientales, es algo que tiene larga data y que no terminó en la dictadura. Recordemos que la Agencia Nacional de Inteligencia tuvo su símil durante los primeros gobiernos de la democracia con la famosa oficina comandada por el diputado Marcelo Chiri. Y de ahí fue evolucionando a lo que fue la llamada Agencia Nacional de Inteligencia. Nosotros sabemos y constatamos que han habido movimientos socioambientales, dirigentes socioambientales que han sido víctimas de persecución, de espionaje y de seguimiento, y parte de esa información fue develada el año pasado a través del informe llamado Paco Leaks, donde salían el nombre de varias organizaciones y varios dirigentes socioambientales cuya única prontuario era justamente la defensa de los derechos ambientales de distintos vecinos de distintos territorios. La organización que yo represento en Libre de Alta Tensión fue una de las organizaciones indicadas en ese informe del Paco Leaks. En lo particular, quien le habla fui una de las personas junto a mi compañera Claudia Arcos, que hoy día no está acá justamente acompañándonos, porque existe justamente la sensación instalada de esta persecución indebida por parte del Estado. Tenemos el compañero Rodrigo Mundaca de Moatima, tenemos compañera de Mujeres Son en Sacrificio, de Puchuncaví, de Quintero, dirigentes de Noma FP, del Colegio de Profesores, que han sido parte de este seguimiento. Y eso no deja de ser casual con la negativa permanente del gobierno de Sebastián Piñera a firmar el acuerdo de Escazú, porque sabe que es un acuerdo que no solamente debe dar garantía del acceso público a la información en temas medioambientales, sino que también obliga al Estado a generar garantías
para aquellos defensores de los derechos ambientales de las comunidades. Hoy día eso no está siendo firmado. No está siendo firmado porque lo que se busca prevalecer hoy día son principalmente el modelo privatizador, entendiendo que los bienes naturales son recursos a extraer y que eso evidentemente generan réditos importantes para la empresa. Y también la posibilidad de que Chile ratifique algunos tratados internacionales como el caso del TPP-11, que en efecto ampliaría las garantías de aquellas empresas que podrían verse vulneradas si Chile cambia alguna normativa interna que afecte sus legítimos derechos de rentabilidad, ¿verdad? Por lo tanto, hoy día vemos un país que está secuestrado por los tratados internacionales que favorecen a las empresas y a las grandes transnacionales, y que eso evidentemente genera una colisión con esta figura del Estado como garante de derechos. Lamentablemente, el Estado de Chile, prácticamente desde los albores de la dictadura hasta ahora, ha tendido a favorecer los intereses de los grupos económicos. Yo quizás tengo alguna sorpresa con lo que planteaba Lilith, en el sentido de que es importante también plantearse la pregunta si de alguna forma este Estado tipo Leviatán se ha constituido básicamente porque también nosotros nos hemos restado de entender que el Estado somos todos y hemos desprendido la responsabilidad del manejo del Estado en una élite privilegiada, en una casta política que se ha ido reproduciendo y multiplicando y se ha ido pasando una posta prácticamente como de práctica nepotista, y que además ha sido una élite política que ha carecido de probidad y que justamente ha legislado o ha mandatado en virtud de los intereses del mundo empresarial que Chile, como en los grupos de Mate y Angelini, que son financistas también de parte de las campañas de muchos bloques políticos, se han visto fallidos prácticamente desde el año 74, con Julio Ponce Leró a cargo de la CONAF, con el establecido gobierno, tuvo la voluntad de derogar para seguir favoreciendo la entrega de tierras patrimoniales y ancestrales de las comunidades mapuche a grupos de explotación forestal. Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy día es que desde octubre del año pasado hasta ahora hay una crisis evidente, una crisis que no podemos obviar. Y esa crisis tiene que ver con la posibilidad de recuperar un Estado garante de derechos, pero un Estado donde la convocatoria es justamente para que nosotros seamos partícipes en su construcción. Eso, básicamente. Ya, a ver, una vuelta más, así tratar de hacerla breve porque nos van a empezar a apretar. Bien, tenemos este proyecto de este Estado. De alguna manera, ¿ustedes ven alguna salida concreta en esto? Porque efectivamente el Estado tiene esta grave contradicción de que el Estado cumple una función social y este Estado no es un Estado neutro. Este no es un Estado que exista en el limbo, y aparentemente todo apunta a que el Estado pertenece a un determinado sector y funciona sirviendo principalmente a ese sector. Entonces, en este terreno de que este Estado tiene aparentemente también una agenda oculta, o más o menos oculta, que a veces se hace bastante explícita. ¿Ustedes ven alguna salida en este contexto? ¿Hay alguna propuesta que tengan ustedes que entregar? ¿Partimos? ¿Quién quiere partir? Isaac. Yo creo que, bueno, vuelvo a insistir como la diferencia entre Estado y gobierno. No se trata de dejar que el Estado macho y opresor, que yo concuerdo mucho con la visión de Lili, de lo que hablaba, se haga cargo de nosotros, ¿ya? Pero sí que establezca normas básicas para garantizar y a partir de eso construir, ¿ya? Yo creo que hay salidas. Creo que la pandemia ha sido una oportunidad súper buena, de hecho, para crear tejido social.
Yo creo que como nunca hemos creado, tejido social entre organizaciones, como decía Lili muy bien, se han levantado ollas comunes totalmente autogestionadas, estamos rompiendo un paradigma. Los cambios de paradigma son lentos. Uno quisiera que fuera mucho más rápido, pero los cambios de paradigma, el que sea, es súper lento. De hecho, Lilith hablaba de que la disidencia sexual, el feminismo no partió hace 2 años atrás con el mayo feminista. Es algo histórico que venía desde muchos años atrás. Cualquier cambio de paradigma, de quitar este adultocentrismo, lo tutelar, va a tomar tiempo. Pero yo creo que estamos en buen camino. Yo soy de la porción de la población que se siente optimista frente a este despertar que está habiendo. Concuerdo también con que el despertar no empezó el 18 de octubre, venía de antes. El despertar explotó ese día, pero venía de antes. Venía precedido por diferentes sectores muy descontentos de la población. Y yo creo de que una de las salidas que tenemos es justamente la organización territorial, el empoderamiento de las personas. Yo sí creo en la institucionalidad, yo creo que tiene que haber instituciones que nos vayan orientando y que vamos ordenando, ¿no? Yo creo en eso, pero creo que hay que hacer cambios estructurales, como por ejemplo de que ya no seamos un gobierno presidencialista, ¿verdad? Y que avancemos en parlamentarismo, quizá. Pero para resumir, creo que vamos en buen camino, creo en el tejido social que se está construyendo, creo que esta pandemia que ha sido terrible, ha sido una pesadilla para todos nosotros, el mismo pueblo sabido darle la vuelta y buscar la forma de seguir organizándonos. Y la muestra está clara que está todos los días llenos de live, de en vivo, todos quieren hablar, debatir y son súper vistos. Y eso habla de una ciudadanía que ya no quiere ni siquiera que por la tele le transmitan las cosas, sino que quiere escuchar a los Joel, escuchar a las Lilith y escuchar a toda la gente que usa las plataformas para transmitir ese mensaje. Perdón, tenía el micrófono apagado. Lili, ¿tú podrías también plantear más aterrizado en propuestas o algo similar frente a esta situación? Yo creo que habría que poner en tensión cuando hay encargadas de olla común. Y lo que implica, por ejemplo, que haya un encargado, una encargada de olla común. Creo que hay que tratar de desburocratizar nuestras prácticas cotidianas, políticas. Creo que los deseos no se cambian por decreto. Creo que pueden existir un montón de leyes que no necesariamente se respetan. Yo creo que a partir de octubre eso ha quedado mucho más claro. Entonces, creo que seguir en la línea de robustecer, de burocratizar aún más lo que ya estamos burocratizadas y burocratizados, creo que es problemático. Creo en ese sentido que hay que seguir robusteciendo, como ya lo planteaba Joel, las instancias de organización territorial en las que podamos estar participando. Creo que hay que seguir dándole una retórica de valor a esa organización comunitaria. Creo que la misma olla común debería tener en sí una retórica de valor y dejar un poco esto de que es una medida de emergencia para enfrentar, que por supuesto lo es, pero que implica ese gesto político de como comunidad avanzar de algún modo, vislumbrar una suerte de autonomía alimentaria. Creo que si no tenemos patio, está la opción, como yo había podido compartir en otras experiencias, de los huertos comunitarios. Hay lugares donde ya se vienen planteando y en otros ya implementando. Y si no, bueno, siempre a propósito de la autonomía alimentaria, o al menos apuntar hacia allá, dejar de seguir dándole valor al discurso médico. Digo,
como eso hegemónico, que no nos permite darnos cuenta de cómo lo que comemos se vuelve tan fundamental para enfrentar no solo la pandemia, sino que lo que algunos le llaman este buen vivir. Yo creo que esas cosas son súper cotidianas, súper prácticas y te cambian la perspectiva, porque al entrar en contacto con la tierra, realmente entra en otro ritmo. Entonces, esa burocratización a la que hemos estado sometidas y sometidos va perdiendo terreno. Y vamos entendiendo que los procesos son procesos lentos y que, por lo tanto, estos procesos comunitarios que se han abierto son lentos y van a seguir generándose una serie de prácticas que por ahí nos van a hacer un poco de ruido, pero que sería importante, en vez de abandonar el buque, poder tensionarlas. Porque, y ya con esto termino, si no, nada asegura que de las asambleas territoriales no salga un nuevo Piñera. Nada lo asegura. A eso yo me refiero. Ya. Sí. Joel, también la misma idea, tratar de plantear una cosa en concreto, alguna propuesta. Pero mira, tengo una pregunta que llegó acá, que dice, también es de los conversatorios de la red de biblioteca, dice, por lo que plantea Joel, el Ministerio de Agricultura, donde incluye la pesca, agricultura y el sector forestal, todo en manos de ese ministerio sería un regalo para los Mate Angelini, ya que verticaliza el poder y dominio de los recursos naturales, pesqueros, agrícolas y forestales. No sé si puedes tratar de colocar adentro de tu propuesta este tema. Sí. Sí, ¿Ya? bueno, un poco para tomar de primero, me gustó mucho una palabra que planteó Isaac y yo creo que es fundamental y tiene que ver con el paradigma, el cambio de paradigma. Y si bien yo también tengo esperanza en lo que ocurrió a partir de octubre, también tengo una cuota de, no sé si sigilo, pero me gusta observarlo, porque evidentemente no ha habido caudillos, pero yo la verdad es que no tengo claridad si dentro de todo el espectro movilizador existe la necesidad instalada de un cambio de paradigma, o lo que estamos viendo es a miles de personas movilizándose por derechos puntuales que obedecen a nichos puntuales, jubilaciones, medio ambiente, laborales, derechos de distinta índole. Y yo no tengo claro todavía si es que existe un relato paradigmático detrás de eso, ¿ya? Porque además, a la par, tenemos que reconocer que han surgido y no han tenido ningún problema en visibilizarse grupos tremendamente fascistas detrás de todo esto. E incluso yo puedo decir de que dentro del mismo espectro de gente que se movilizó, han surgido reacciones fascistas, ¿ya? Y eso ha quedado muy a la luz a partir de los horrorosos crímenes de femicidio que hemos visto. Cómo hay personas que han planteado la validez de la tortura, por ejemplo, como un mecanismo de justicia, ¿ya? De hacer justicia por tus manos. Claro, a pesar del triste testimonio doloroso que tenemos en Latinoamérica y en particular en Chile con el tema de la tortura, donde el límite de la tortura es simplemente el nivel de desvarío que puede tener el torturador y nada más. Pero por otro lado, también creo que cuando uno impulsa el cambio de paradigma no creo que sea una cosa tan suave como una pluma, sino que va a generar también un replanteamiento personal, que ahí me hace mucho sentido lo que planteaba Lilith, porque tiene que ver con la revisión de nuestros patrones culturales, tiene que ver también con la revisión de nuestros aspiracionismos personales y entender también con un cuestionamiento crítico y duro si efectivamente el modelo de desarrollo del cual nosotros hemos vivido es un modelo de desarrollo que es sostenible y que es sustentable. Y ahí lo quiero ligar un poco con lo que decían los chicos del conversatorio, porque de alguna u otra forma, todo lo que se planteaba con las forestales, con las mineras, de este regalo a los grandes grupos económicos, de alguna u otra forma da luces de un modelo de desarrollo que está instalado, un paradigma del crecimiento permanente en un planeta que es finito, ¿ya? Y que es absolutamente utópico que en un planeta finito podamos crecer a perpetuidad.
y seguir planteando que ese modelo de desarrollo es el que nos va a dar de comer, es el que nos va a asegurar jubilaciones dignas, es el que nos va a dar acceso a educación y salud de calidad, lo único que hace es generar un tope con las señales de emergencia que nos está dando ya el planeta. Por lo tanto, hoy día tenemos dos resistencias fundamentales. Una, que tenemos un planeta que efectivamente hoy día se está resistiendo, que efectivamente el cambio climático es la crisis más urgente que tenemos hoy día y que no es el COVID, sino que es el cambio climático. Y segundo, darnos cuenta que cualquier cambio de paradigma que queramos impulsar va a tener grupos de resistencia. Porque sería iluso de nuestra parte pretender de que los grupos de poder que han usufructuado de este marco normativo y estatal absolutamente complaciente con su interés se va a quedar echado para atrás esperando que vengan estos hippies revolucionarios a moverle, digamos, la plataforma de la cual han vivido toda su vida. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener ojo. Yo también tengo esperanza, pero también creo de que para promover los cambios también hay que anticipar de que esos cambios muy probablemente vengan con crisis aledañas a las cuales tenemos que estar preparados. Puedo decir algo muy, muy cortito que tiene que ver con lo que dice Joel y Lili también. Cuando uno rompe paradigmas ¿ya? Y quiere avanzar hacia otro, hay tres etapas, incluso desde el punto de la filosofía, que ocurren. La primera es la burla. Los grupos que están en su zona de confort y que están cómodos con la estructura actual van a burlarse de ti. Es lo que hablaba Joel de antes, decía, aquí vienen los hippies a molestarnos, o aquí viene esto tal por cual, etcétera, y van a la burla. Esa es la retórica, se envuelve de la burla, de denostar. Después, cuando empiezan a darse cuenta que la burla ya no sirve, ¿cierto? Empieza hacia el ataque. Tu discurso no es válido porque... Y empiezan a atacar, a destruir, ¿verdad? Y después viene la tercera etapa, que es la consolidación del nuevo paradigma. ¿Ya? Si te fijas, en el movimiento feminista se puede ver un relato también de esa forma. Cuando empezaron a visibilizarse, porque como bien dice Lilith, esto venía de hace mucho antes, pero cuando se empezó a visibilizar el movimiento feminista, era muy frecuente ver los memes, ¿verdad? De que a las mujeres les faltaba tal cosa, obviamente no lo voy a replicar, pero era mucho meme, mucha burla. Después la burla fue dejada de lado y empezaron los ataques, justamente que cómo se ocurre esta cosa tan rara de que la mujer está empoderada, y ahora estamos avanzando lento, muy lento, hacia hablar temas tan importantes como la paridad, cosa que hace 2 años atrás era impensado, y que en un parlamento se hablara acerca de cosas de paridad. Entonces, es un proceso lento, como decía Joel, es un proceso donde hay que estar muchas veces, los que quieren realmente cambiar la estructura, es también estar expuestos de repente a la mofa, pero al ataque, pero yo sigo insistiendo en que yo creo que vamos avanzando hacia una desconstructurización del sistema. Eso. Bien. Yo veo que hemos avanzado bastante. Me gustaría aprovechar los últimos minutos para hacer un cierre cortito de cada uno. Si pudiéramos tratar de redondear las ideas que se han tirado, porque evidentemente este es un tema que tiene demasiadas aristas. El tema de los derechos humanos realmente es una cuestión que cubre una gran cantidad de áreas, y es realmente difícil de poder desmenuzarlo completamente. Nosotros aquí tratamos de tomar varias miradas desde distintos ámbitos, y desde ahí tratar de construir un poco este conversatorio. Pero me interesaría a mí particularmente que pudiéramos tratar de hacer un cierre, unas pequeñas palabras finales y cerramos, porque estamos en tiempo. ¿Quién quiere partir? Seguimos en el orden que estábamos. Sí, Bien. yo solamente pedir a la gente que estemos atentos a la próxima semana.
ley de garantía de la niñez es urgente de que el Parlamento rechace el veto de Sebastián Piñera, que la ley pueda avanzar, que podamos tener un marco regulatorio que proteja a los niños, niñas y adolescentes y que no vuelva a suceder el intentona de Piñera en febrero de llegar a un convenio entre la ANI y el Sename para criminalizar aún más a los niños que están dependiendo de ese servicio, que es un gran punto. Así que a estar atentos, aunque no nos gusten los medios de comunicación masiva, pero la próxima semana va a ser fundamental que estemos atentos a las noticias. Eso. Lilith. Sí, quizá plantear que a la vez que se enuncia como este concepto de pueblo, entenderlo como múltiple. Entonces, quizá pueblos en plural, porque creo que eso puede posibilitar abrir la puerta a darnos cuenta de que existen dentro de eso otro, porque además esto del pueblo no se entiende muy bien qué es, y estos medios oligárquicos tienden a todo homogenizarlo porque no saben en rigor. Entonces eso otro, entonces dentro de eso otro habemos además otras otredades y que yo creo que poder evidenciarlo y a la vez nosotras y nosotros mismos evidenciarnos como con nuestra propia voz, dándonos retórica de valor, seguiría siendo importante, como ya viene sucediendo. Yo creo que por ahí me parece que es una vía en la que a mí particularmente me interesa seguir transitando junto a otros seres. Bien. Joel. Joel. Se congeló. Sí, bueno, agradecer la invitación a todos los amigos y amigas de la Red de Bibliotecas Populares de Gran Valparaíso. Y bueno, y también entender de que en realidad quienes estamos tratando de promover con los cambios profundos o los cambios estructurales no somos los radicales ni los obtusos. En realidad lo radical y obtuso es haber normalizado durante tantos años que un Estado puede garantizar los derechos de una empresa, derechos económicos, los derechos de un grupo puntual y privilegiado de esta sociedad, por sobre el reconocimiento transversal de los derechos de todos y todas, y muy bien, como dice Lilith, de todos los pueblos que este país constituye. Acá en Limache, yo soy de la comuna de Limache, tenemos un vecino muy querido que se llama Gastón Sublet, y Gastón Sublet diferencia entre nación y país. Y justamente habla de que un país es un constructo financiero, económico y tecnológico. Y justamente también lo hace para diferenciar de que una nación tiene que ver con todos aquellos elementos identitarios que le hacen sentido a una comunidad. Desde ahí también entiendo la necesidad de generar un Estado plurinacional que reconozca a todas las particularidades de este país y a todos los pueblos. Así que por justicia ambiental y por un reconocimiento de todas las diversidades que están convocadas en este territorio. Gracias, Juan. Bueno, así damos término a este conversatorio. Yo creo que ha resultado súper interesante. Sería, bueno, probablemente nos vamos a estar viendo en algún otro conversatorio. Tal vez habría que resumir todo lo que necesitamos para el tema medioambiental, para la ciencia sexual, para el tema de la infancia. Yo diría movilización. Eso sería todo. Nos vemos entonces en el próximo conversatorio. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Saludo a la casa en la quebrada. Y a Mario Recabal, Gabriel Valenzuela, a todos. Chao.